14. Lucas 14. Vamos a leer del verso 15 hasta el 24. La enseñanza de esta mañana se titula Parábola de la Gran Cena. Parábola de la Gran Cena. Diga conmigo, la Gran Cena. Amén. Dice así la palabra del Señor. Oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo: Bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo: Un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos, y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: Venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: He comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuse. Otro dijo: He comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlo. Te ruego que me excuses. Y otro dijo: Acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo: Ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo: Señor, se ha hecho como mandaste, y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo: Ve por los caminos y por los vallados, y fuérzalos a entrar, para que se llene mi casa, porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Señor y Dios, Padre Celestial, en esta hora, Dios mío, clamo a ti, Padre, Dios mío, para que tú me des palabras, Señor. En esta mañana, Dios mío, para declarar tus verdades, Señor, escritas, Dios mío. En el nombre de Jesús, Padre. Señor, pon palabra en mis labios, mi Dios amado, para hablarle, Señor, a tu pueblo, a los oyentes, Señor. Padre, a los que todavía no han creído en ti, Señor, toca los corazones, mi Dios amado. Que tu palabra, Señor, tenga cabida, Padre, en las vidas, en los corazones, mi Señor. En el nombre de Jesús te pido que hagas una obra, Señor, de regeneración en las almas, Señor amado. En el nombre de Jesús te lo pido en esta mañana, Padre. Amén. Haciendo un breve concepto de lo que es la parábola, porque el mensaje de esta mañana se titula La Gran Cena, la parábola de la Gran Cena. ¿Ya? Si nosotros conceptuamos la parábola, dice que se designa de una forma literaria que consiste en un relato figurado del cual, por analogía o semejanza, se deriva de una enseñanza relativa a un tema que no es el explícito. En esencia, un relato simbólico o una comparación basada en una observación verosímil, pero que no contradice nuestro conocimiento de la realidad. Es decir, es una ilustración, ¿verdad? Una historia ilustrada, puede ser una historia irreal o real, pero de allí se compara y se extrae unas verdades. En este caso, cuando hablamos de la parábola de la Gran Cena, se extraen allí verdades espirituales. Este es un recurso literario que a través del tiempo los escritores, los grandes escritores, lo han utilizado. Y fíjese que esos grandes escritores han enseñado y dan en esencia lo que quiere decir esa parábola. ¿Y quién más que el maestro de maestros, el Señor Jesucristo, nos enseñe esta parábola? Y Él ha utilizado este recurso también, que lo han utilizado mucho por tantos años. El Señor Jesucristo nos va a enseñar esta mañana de esta parábola de la Gran Cena. Pero antes de llegar allí a nuestro texto que hemos leído, vamos primero al contexto
Vamos a hacer un análisis retrospectivo de nuestro contexto allí, para ver en qué tiempo y en qué lugar y por qué se dio a salir o a relucir esta palabra de la gran cena. Fíjese que cuando nos vamos a los fariseos, al contexto, ¿qué es lo que pretendían ellos? Siempre atacar al Señor Jesús. Siempre le veían sus fallas, sus errores, pero él no se detenía en eso, porque él quería hacer la voluntad del Padre. Dice la Biblia que los ojos de Dios estaban puestos sobre el Señor todo el tiempo, y su anhelo, su ministerio tenía que cumplirse, hacer la voluntad del que le ha enviado. En ese momento, ese tiempo era día sábado, día de reposo. Dice la historia que había pasado allí un hombre que tenía un problema, tenía una enfermedad bastante fuerte, una enfermedad que se llama hidrópico. Esta enfermedad consiste, ¿verdad?, de una retención de líquido en alguno de sus partes del cuerpo, de miembros del cuerpo, puede ser el hígado, el riñón. Una retención de líquido y una enfermedad muy fuerte. Sin embargo, el Señor allí lo sanó. Dice que lo sanó. Pero acuérdese que los fariseos estaban ahí para amedrentarlo, para apedrearlo, para ver todas las cosas que él, o cuáles eran los errores. Y conociendo las intenciones de las personas, dice aquí que inmediatamente el Señor les preguntó a ellos: si un asno o un buey cae en algún pozo, no lo sacará inmediatamente en el día de reposo, aunque sea en el día de reposo. Y no le podían replicar estas cosas, dice ahí el contexto. Quedaban mudos, callados. No le decían si es lícito o no es lícito. ¿Por qué? Para no tener problemas con ninguno. Bueno, entonces, pero el Señor allí aprovechaba todas esas circunstancias para taparle la boca al enemigo, porque el enemigo siempre va a perturbar a los hijos de Dios. Si al Señor se lo hicieron, si al Señor lo apedrearon, lo perturbaron, estaban pendientes de cuáles errores que cometían, cuánto más a nosotros, ¿verdad?, en el cual debemos estar velando en todo momento cuando hacemos la obra del Señor. Velar en todo tiempo, dice la Escritura, ¿verdad? Entonces, más adelante, ahí en ese mismo acontecimiento, dice que entró a comer en casa de un gobernante. Eso está en el Lucas 14, versículo 1. Ese gobernante era un fariseo. O sea, son personas de alto nivel. Y invitaron al Señor Jesús a cenar en ese momento. Y como ya dijimos anteriormente, el Señor, aprovechando toda circunstancia, hizo una observación allí. Veía cómo las personas que se sentaban a la mesa amaban los primeros asientos, gustaban de los primeros asientos. Y el Señor allí aprovechó y dio una enseñanza y les dijo que no amen los primeros asientos, porque quién sabe si viene una persona distinguida y llega y lo retira a él y lo pone en el último asiento. Sí, él explicó allí que el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Entonces, es una cuestión, una enseñanza en cuanto a la humildad que nosotros debemos tener, ¿verdad? No podemos creer que ya, o sea, tenemos una superioridad. Entonces, el Señor aprovechaba todas esas circunstancias. Aquí lo podemos leer, ¿verdad? Dice: cuando fueres convidado por alguna a bodas, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él. Eso está en el versículo 8. Viniendo el que te convidó a ti y a él te diga: da lugar a este, y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó
te diga, amigo, sube más arriba, entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa. Porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Dice también allí que le habló al que le había convidado. Cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos o a los más renombrados, a los ricos, a los que te pueden pagar, a los que te pueden devolver lo que tú has hecho con ellos. Más bien, busca a los necesitados, a los pobres, a los incapacitados, a los que no tienen con qué pagarte. ¿Para qué? Para que hagas tesoros en el reino de los cielos. O sea que eso no implica que nosotros no podemos tener acepción de personas. Si nosotros vamos a ayudar a alguien, ¿verdad? Vamos a ayudarlo de corazón, sin nada a cambio. ¿Y eso qué quiere decir? Que vamos a tener tesoros en los cielos. Porque hay quienes se acercan a las personas, pero por algún interés egoísta o para hacer alarde de sus riquezas, para hacer alarde de lo que tiene, ¿verdad? Pero esas personas van a ser, dice la Escritura, que van a ser recompensados, pero por los hombres terrenales. Pero el que da para las personas que no pueden devolvértelo, dice que haremos tesoros en el cielo. Bueno, entonces, en ese momento también dice la Escritura que estaba uno sentado a la mesa y hace también una declaración allí. Se levanta y dice, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Había como una pausa y esa persona ligeramente expresó esa emoción que sentía. Dijo, bueno, oyendo todas estas cosas que dijo el maestro, puedo concluir en mi mente, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo, aquí, Jesús le dijo, le habló a él. Lógicamente que las otras personas que están allí están escuchando, pero le habló directamente a él, aprovechando esas palabras que él dijo, le habló directamente. Entonces Jesús le dijo, un momento, tengo que aclararte algunas cosas, algunas implicaciones de esto. Es verdad que una persona se va a gozar en el cielo por el banquete del Señor, pero eso que estás diciendo también tiene otras verdades. Has dicho una media verdad, pero tiene unas implicaciones. No es como tú piensas así a la ligera, así como hay otras personas que piensan a la ligera. Están cerca de Jesús, pero tienen sus propias maneras de pensar, tienen sus propias interpretaciones, cuando la Escritura dice que nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios, más altos son sus pensamientos y sus caminos. Entonces este hombre quizás tenía un mal concepto, pero el Señor Jesús le dijo, bueno, yo te voy a enseñar para que no tengas ese mal concepto. Gracias a Dios que el Señor siempre nos enseña. Y esta parábola es una enseñanza en esta mañana que el Señor nos tiene. Entonces Jesús le dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, venid, que ya todo está preparado. Dice que ese hombre convidó a muchos. O sea, es una cantidad considerable. Son bastantes. Son una cantidad que se puede entender como miles. Entonces dice, o le mandó decir, vení que ya todo está preparado. Fíjese, cuando estudiamos esta parábola y extraemos lo que dice allí, cuando dice que todo está preparado, podemos entender que el Señor Jesús tiene todo ya preparado, que no hace falta más nada. No hace falta que nosotros pongamos algo, hagamos un esfuerzo de algo para que esta cena está preparada, ¿no? Ya el Señor preparó todo, dice la Escritura. Vení, que ya todo está preparado. Más sin embargo,
cuando esos mensajeros fueron a decirle, dar el mensaje, que ya todo está preparado, dice que cada uno de ellos comenzaron a excusarse. Uno dijo que había comprado una hacienda y que necesitaba ir a verla. Te ruego que me excuse. El otro dijo que tenía 5 yuntas, ¿verdad? de bueyes y tenía que ir a probarlas. Te ruego que me excuses. El otro dijo que se había casado. Y no tenía tiempo para ir para allá. O sea, tú debes entender que no puedo ir. O sea, eran unas excusas, como a veces decimos nosotros, excusas chimbas. A lo mejor le ha pasado a usted alguna vez que usted ha invitado a alguien a alguna cosa y empieza con unas excusas que ya se da cuenta, no, pero esto no es verdad. Bueno, eso le pasó al Señor. Eso le pasó al Señor allí. Porque inmediatamente, vuelto el siervo, dice, hizo saber estas cosas a su Señor. O sea, todas esas cosas que ellas habían experimentado cuando fueron a enviarles el mensaje, mire, se excusaron así, se excusaron así, se excusaron así. Estas 3 personas que se excusaron es la representación de esos muchos invitados. Vemos que todos aquí en general se excusaron. Rechazaron esa invitación. ¿Alguna vez a usted lo han rechazado? ¿Ha sentido un rechazo alguna vez? Déjeme decirle que el Señor es un profesional en rechazo. A Él lo rechazaron. Lo rechazó su pueblo. Imagínese usted, si al Señor lo rechazaron, ¿qué quedará de nosotros? Pero el Señor es un experto en rechazo. Todos los hemos rechazado. Entendiendo esta parábola, el mensaje de esta parábola, a las personas que originalmente fueron invitadas fue el pueblo de Israel. Originalmente, al pueblo judío. El que Dios había escogido como nación. Dice, no los he escogido porque ustedes sean mejores que las otras naciones, sino por pura gracia los he escogido a ustedes. Entendiendo esto, que estas personas aquí que fueron convidadas originalmente fueron el pueblo de Israel, el pueblo judío. Entonces se dice que el padre de familia, cuando escucha a su siervo decir todas estas cosas, dice que se enojó y dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, a los mancos, los cojos y los ciegos. Dice que el Señor se enojó. Imagínese usted un rechazo así. Ya al rechazar una invitación, ya hay una enemistad. Se crea una duda allí, ¿no? No hay una relación. Inmediatamente hay una enemistad. El pueblo de Dios se le dio la espalda al Señor. Se fue hacia su idolatría. Se fue a sus propios mandamientos, a sus propias leyes. No quisieron reconocer los caminos de Dios. Y así sucesivamente muchas cosas. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón. Es el libro de Hechos capítulo 7, versículo 51. No quisieron ni siquiera oír. Sé que resistieron al Espíritu Santo para no oír. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón. Señor Jesús, Jerusalén, Jerusalén. Jesús dijo así, en el libro de Mateo capítulo 23, versículo 32. Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas y a los que te son enviados, imagínense, a los que enviaron a dar el anuncio a la gran cena. ¿Cuántas veces quise reunir a tus hijos, así como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas? Y no quisiste, no quiso. El pueblo de Israel rechazó esa invitación. Ahora, entendiendo esto, este otro pasaje,
cuando el Señor se enojó, dice que ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, a los mancos, a los desechados, a los incapacitados, búscalos. Dice la Escritura que lo vil y lo menospreciado del mundo escogió Dios para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte delante de su presencia. O sea, no puede haber jactancia delante de Dios. ¿Quién se jactará delante del Señor? El pueblo de Israel se jactaba porque era el pueblo escogido, sangre azul, todas esas cosas. Se enaltecía, se enorgullecía de haber sido el pueblo escogido. Pero el Señor hizo que entendieran que eso no es así. A fin de que nadie se jacte delante de su presencia. Que nadie se enaltezca, que nadie se orgullezca. Yo los escogí a ustedes no porque fueron el mejor de todos los pueblos, sino que por pura gracia, por amor, por misericordia, por bondad, por tantas cosas que el Señor describe allí en la palabra. Pero no quisieron obedecer. Entonces, esto vil y lo menospreciado del mundo son los gentiles. Son las personas que habían sido prácticamente desechadas, separadas, porque no pertenecían al linaje, no pertenecían a los pactos y a las promesas y todas esas cosas. Dice la Escritura que de ambos pueblos hizo uno. El Señor en su venida derribó la pared intermedia que nos separaba. No solamente el Señor reconcilió al hombre con Dios, sino también reconcilió a los hombres, hombres con hombres, derribando la pared, ¿verdad?, que los separaba y haciendo la paz, que de ambos pueblos hizo uno, para reconciliarlos. De ambos pueblos hizo uno, dice la Escritura. Por pura gracia, por pura misericordia. Para que no haya ninguna jactancia, porque dice la Escritura que Dios no tiene acepción de personas. Gloria a Dios por eso. Ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres. Fíjate, pero esto aquí implica una enseñanza tremenda. Porque ese oyente, esa persona que habló allí y dijo, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios, seguramente habló apresuradamente. Pero Dios, aprovechando esas palabras allí, le dio una enseñanza. Porque muchas personas por emoción dicen, no, aquí va a haber un avivamiento gigante y van a venir muchas personas y van a estar agradecidas y van a venir a los pies de miles de personas y van a recibir al Señor. Un momentico, aguántate ahí, que estás hablando por las emociones, por el emocionalismo. Entonces así nos pasa a cada uno de nosotros. De repente decimos palabras por emocionalismo y no nos controlamos porque no nos vamos a las Escrituras, porque no nos vamos a las enseñanzas. Pero el Señor Jesús le dice, un momento, te voy a enseñar el reino de los cielos. Ahora que tú estás hablando del reino de los cielos, te lo voy a enseñar. El verdadero gobierno de Dios aquí, establecido aquí en la tierra. Cuando Jesús empezó su ministerio, empezó enseñando, ¿verdad?, el Evangelio. Y dijo, arrepentíos y convertíos, porque el reino de Dios se ha acercado. Entonces, te voy a enseñar qué significa esto y cuáles son las implicaciones que hay sobre el reino de Dios. No piensa que las cosas son así a la ligera, de que van a venir. Fíjate que no fue así, como dice la historia que te estoy enseñando. En el versículo 24 dice, porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. ¿Te diste cuenta? Que no vinieron ninguno. Todas aquellas personas que fueron convidadas no gustaron de la cena del Señor. Ninguno, ni siquiera uno. Fíjese. Por eso te digo, ¿cómo se sentiría el Señor
en ese rechazo tan fuerte, en ese desaliento que le hicieron al Señor allí. Mas, sin embargo, el Señor, no mirando esas cosas, no mirando nuestras transgresiones, no mirando el rechazo que el Señor Jesús le dimos, Él tuvo compasión de nosotros y misericordia, que nos ha concedido esta gracia de participar en su cena. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres. Te voy a enseñar que hay un medio para que las personas vengan. Tú vas a ser el canal, tú vas a ser el siervo. Este siervo aquí representa a todos los hijos del Señor, a todos los que han llegado a sus pies y han conocido la palabra. A esos son los que representan. Dice la Escritura que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Eso está en Juan capítulo 1. A los suyos vino, a su propósito, y los suyos no le recibieron. ¿Cuáles fueron esos suyos? El pueblo de Dios. Y no le recibieron. Pero a los que le recibieron les dio potestad ¿de qué? De ser hechos hijos de Dios. Así que ese siervo ahí representa al Hijo de Dios, el que lleva el mensaje, la persona que va a llevar el mensaje para hacer la invitación de esta gran cena. Entonces, como esa persona representa, aquí te voy a enseñar de que la única manera o la única forma que la gente venga es enseñándole la palabra de Dios, enseñándole las Escrituras. Te he dado esta herramienta. Te he dado la palabra del Señor para que deje el mensaje de la Escritura, porque no hay otra forma, no van a venir, no van a gustar de mi cena. Entonces he venido para que estas palabras lleguen al corazón de las personas y hagan una obra, una regeneración, para escribir en su corazón estas palabras, para que sean transformados, porque el hombre en su naturaleza pecadora no quiere ir a Dios. No quiere. Dice la Escritura que está muerto en sus delitos y pecados. Esta es una alegoría de que una persona que no tiene a Dios está muerto. Está muerto en sus delitos y pecados y no quiere nada de Dios porque no hay una relación. Fíjese, en el Apocalipsis habla de que el Señor Jesús dice: yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré y cenaré con él, dice. O sea, habrá una relación. En el reino de Dios siempre el Señor ha querido que haya una relación entre sus hijos y Él. Una relación íntima, de compasión, de amor. Entonces, aquí muestra verdaderamente cómo tenemos que hacer nosotros, reconciliar al mundo. Dice la Escritura que el Señor nos ha dado a nosotros el ministerio ¿de qué? De la reconciliación. Nosotros tenemos que reconciliar al mundo por medio de las Escrituras, por medio de la palabra de Dios, para que las personas puedan tener la relación con Dios, puedan oír la palabra, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios, para que la palabra de Dios extraída aquí de sus mensajeros, pero las verdades bíblicas hagan el efecto en la persona. Dice el apóstol Pablo que él, cuando enseñaba, dice que no enseñaba con estrategias humanas o persuasión humana, sino con demostración del poder de Dios, del Espíritu Santo, pero con la palabra, convencer con las Escrituras, no con estrategias humanas, sino con la palabra del Señor, extrayendo las verdades bíblicas que están allí, porque ella os parece que está la vida eterna. Escudriñad las Escrituras porque en ella os parece que está la vida eterna, porque ahí nos va a enseñar, ahí sí nos va a abrir la mente y nuestros corazones. Entonces aquel siervo fue enviado por las plazas y las calles a buscar lo vil del mundo, lo menospreciado del mundo. Trae acá a los pobres, fíjese, en primer lugar los pobres, en segundo lugar los mancos, en los cojos y los ciegos.
los pobres de este mundo, que son incapacitados. Cada uno de ellos tiene una incapacidad distinta, una incapacidad diferente. Extrayendo lo que dice aquí, la palabra pobre es una persona que no tiene, ¿verdad? Es incapacitado. ¿Qué debe hacer? ¿Qué debes hacer? Bueno, si el pobre te dice, cónchale, es que no he comido en todo el día y no tengo fuerzas para ir. No importa, yo te voy a ayudar. Te voy a alimentar con la palabra de Dios. Sé que no solo del pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Te voy a alimentar porque la palabra de Dios es alimento y da fuerza, da ánimo. Recobre el ánimo y te voy a traer. Eso es una manera de evangelizar a las personas, a estos pobres de este mundo. Los mancos, los que les falta una parte de su cuerpo o han tenido una pérdida en su vida. Se ha perdido un familiar, un miembro de su vida. ¿Qué les puedes decir? Bueno, aunque tu padre o tu madre te dejaran, con todo Jehová te recogerá. La palabra es la que va a hacer efecto en la persona y va a recobrar ánimo esa persona y va a asistir. Porque esas personas tienen el corazón abierto. Las personas incapacitadas que necesitan, tienen el corazón abierto. A diferencia del pueblo judío, que no necesitaba nada, o sea, que ya estaba orgulloso. No, ya nosotros tenemos capacidad. Estaban arrogantes y altivos. Fíjese que da una enseñanza aquí la diferencia, que estas personas incapacitadas tienen el corazón abierto para el Señor. Y ahí nosotros donde tenemos que pedirle a Dios sabiduría y entendimiento de la Escritura para que esas personas lleguen al Señor, lleguen a conocer a Dios. Entonces también están los cojos, los que no pueden andar porque están cojeando. Bueno, si están cojeando, la palabra del Señor, ¿verdad?, puede ser una forma de hacer que esa persona venga. ¿Cómo? Ayudándole. Ven, recuéstate de mi hombro. Si estás triste, yo te voy a consolar por medio de las Escrituras. Si tienes tristeza, estás mal, te sientes mal, recuéstate de mi hombro. Dale un abrazo a esa persona y dale ánimo y tráelo. Los ciegos. Los ciegos aquí también tienen una incapacidad tremenda, ¿verdad? No pueden ver el camino, no van a llegar allí. Entonces es necesario abrir los ojos del entendimiento. La palabra del Señor es luz. Sé que Él es la luz. El que anda en tinieblas, el Señor les hará resplandecer el entendimiento. Le dará la luz. Jesús dijo, yo soy la luz. Él es la luz. Entonces esos ciegos representan a esas personas que no ven, están incapacitados, no ven la luz, andan en tinieblas. Dice la Escritura que los hombres no quieren llegar al Señor. ¿Por qué? Porque andan en tinieblas y no quieren que sus pecados sean vistos. No quieren ir a la luz para que sus pecados no sean vistos. Pero la palabra del Señor resplandece en ellos y ven su pecado y aborrecen su pecado y van a llegar al Señor. Esa es la palabra de Dios que tenemos que anunciar. Entiende esto, hombre, que no te puedes ir a la ligera a decir, bueno, esto así, 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 sino que el reino de Dios tiene una serie de implicaciones que tenemos que seguir. Y dijo el siervo, Señor, se ha hecho como mandaste. Ya hicimos el trabajo. No, Señor, ahora es que falta. Y aún hay lugar. O sea, todavía no se había llenado el sitio de la gran cena. Todavía quedaban muchísimas degustaciones. Ve por caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar. Ve por los caminos y vallados y fuérzalos a entrar. Estos caminos se entienden, estos vallados, como los sitios más difíciles, casi imposibles, pues. Anda por allá.
Haz un esfuerzo, dedica tiempo al Señor. Invierte en la obra de Dios. Eso es lo que quiere decir. Que nosotros tenemos que invertir tiempo en el Señor. O sea que esto es el reino de Dios no es estar sentado a la mesa así como ese hombre que habló a la ligera, sino que tenemos que trabajar para el Señor. Tenemos que invertir tiempo en su obra para que se llene la casa del Señor. De lo contrario no se va a llenar. Fíjense que no va a venir nadie. Ve, anda pronto, búscalo. Fuérzalos a entrar. Esta palabra fuérzalos aquí quiere decir convéncelos. Busca una forma de convencerlos, de persuádelos, pero a través de las Escrituras. No que los obligues, sino que los persuades por la palabra del Señor. Que derribe todos esos argumentos que se levantan contra la obediencia de Dios. Hay personas que son más fuertes que otras, porque tienen muchísimos argumentos en su cabeza. Bueno, la persona puede estar asistiendo a la iglesia, pero aún no ha sido regenerado. Esos son uno de ellos. Y a veces dicen, no, yo no voy a la iglesia porque allá lo que hay son unas cuerdas de hipócritas. Pero el problema es que no nos están rechazando a nosotros, sino a Dios. Entonces ahí donde nosotros tenemos que convencerlos. Esa cantidad de argumentos que tienen las personas, porque eso es increíble. Cada quien tiene un argumento distinto. Cada quien. Y es allí donde nosotros tenemos que pedirle sabiduría a Dios para derribar esos argumentos. No es fácil. Dice la Escritura, Jesús dijo una oportunidad, este género no sale si no es con oración y ayuno. Pero no es que es un ayuno que te va a durar 3 días, 4 días o 40 días. No se trata de eso, sino que tienes que invertir tiempo en la comunión con Dios, en la comunión íntima. O sea, que tienes que dejar algunas cosas para meterte con Dios, tener una relación con Dios allí. Ese es el ayuno. Ese es el verdadero ayuno. Una relación íntima en santidad con Dios. Para que esa palabra que fluya, ¿verdad?, reviente, destruya los argumentos, lo destrone. Porque la palabra del Señor Jesús es así, es como una espada. Dice que penetra hasta partir el alma y los pensamientos, los corazones. Pero para que eso haga efecto, yo debo tener una comunión íntima con el Señor. Además de extraer las verdades que escritas aquí, debo ser dirigido por el Espíritu Santo. Así como el Señor fue dirigido a hacer la voluntad de Dios. No es fácil hacer la voluntad de Dios, porque a veces pensamos que estamos haciendo la voluntad de Dios y no lo estamos haciendo. Porque nos estamos dejando llevar por nuestra humanidad, por nuestra manera de pensar, y así no es. Tenemos que tener esa comunión con el Espíritu, esa comunión con Dios. Fuérzalos a entrar, persuádelos con las Escrituras, para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Y el versículo 25 dice, grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. O sea, es bastante fuerte lo que cuesta seguir a Cristo. Aquellas personas que se excusaron, amaron más a sus familiares que a Dios. No dice la Escritura aquí que los aborrezca, que los odie. Cuando dice aborrecer aquí, dice que a Dios tiene que ponerlo en primer lugar en todo. No dice que lo vas a odiar, sino que tenemos que tener en cuenta que al Señor hay que ponerlo de primero. El último que se excusó puso a su esposa como excusa. Fíjese. Y no debería ser así. La puso en primer lugar. Bueno, no, tú tienes que entender que no voy a ir porque esto y aquello. No. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, madre, mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleve su cruz y viene en pos de mí,
no puede ser mi discípulo. O sea, cuando dice que el que no lleve su cruz aquí, es que nosotros tenemos que dejar muchas cosas que nos interrumpe en la comunión con Dios. Debemos negarse a sí mismo. Hay muchas cosas en nuestra vida que están obstaculizando el que nosotros tengamos una verdadera relación con el reino de Dios. Entonces ahí, donde le dice a esa persona, abre los ojos, entiende y comprende lo que cuesta seguir a Jesús. Gracias al Señor, ¿verdad?, por su palabra en esta mañana. Porque verdaderamente nos da una gran enseñanza. Una gran enseñanza, así como le habló a ese hombre que a la ligera dijo, bienaventurado el que come pan en el reino de Dios. Sí, entendemos eso, comprendemos eso, pero también tenemos que tomar en cuenta que nosotros debemos participar en el reino de Dios para que esa casa se llene. Esa es la reflexión de esta mañana, que nosotros tenemos que tener esa relación directa con Dios. Señor, mira, esta persona no quiere venir, insiste, le dice el Señor. Ponte en comunión con Dios y ponte en oración. Pongámonos en oración, llenemos la casa del Señor, pero busquemos y hagamos la obra del Señor que nos ha sido encomendada, que es reconciliar a los hombres con Dios. El Señor ha hecho la obra aquí en la tierra y a través del Espíritu Santo el Señor nos ayuda. El Señor nos va a ayudar y va a poner palabra en nuestros labios para evangelizarle a esas personas que aún no conocen a Dios, que están muertos en sus delitos y pecados, que no tienen la luz, que están ciegos, que son guías de ciegos. ¿Cómo un ciego puede guiar a otro ciego? Pero a nosotros se nos ha dado esta luz para alumbrar el entendimiento de las personas y derribar todo argumento que se levante contra la obediencia de Dios. Vamos a darle gracias al Señor en esta mañana. Amén. Gracias, Señor, te damos, Padre, por esta enseñanza, por esta parábola que en esta mañana, mi Dios, que tú nos has dado una gran enseñanza, Señor, Dios mío, de las Escrituras, que a veces no es como nosotros pensamos, no es como nosotros entendemos las cosas, pero gracias, Señor, porque tú en tu misericordia y bondad nos haces abrir el entendimiento. ¿Qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero tú, Señor, el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Oh, mi Dios, ayúdanos, Padre Santo, a serte fiel, a hacer tu voluntad, a andar en santidad delante de ti, a tener esa verdadera comunión, Padre amado, a seguir tu cruz cada día, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos en esta hora que nos des fortaleza, que nos des fuerza, Señor, a cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén y amén.